Muy bien, hermanos. Buenos días a todos. Caray, el día de ayer tuvimos un evento, pues para mí maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque tuvimos el curso de Storyline, el seminario, pero es una bendición compartir con algunos otros hermanos, ¿verdad? Que vinieron de otra iglesia y sobre todo con el director, con Mike, conocerlo a él, saber un poco más de su vida, de su trabajo en Rusia, en Ucrania, y que estuviera aquí en medio de nosotros fue una verdadera bendición, ¿verdad? Poder compartir con él. Y bueno, yo espero ya ahorita la iglesia, afortunadamente, bueno, ya más o menos la mitad de los que estamos aquí ya nos hemos capacitado en Storyline. Y bueno, pues espero que el resto tenga la iniciativa de poderse capacitar, hermanos. De verdad, fue para mí un tiempo de suma bendición. Bueno, hermanos como Mike, créanme que nos inspiran. Bueno, por lo menos a mí me inspira. Y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que hay personas que viven de tal manera que son capaces de inspirar a otros? De hecho, el título, ¿verdad? Que yo siempre lo menciono más adelante, hoy lo quiero hacer desde un principio, ¿verdad? El título de este mensaje va a ser, ¿tu vida inspira a los creyentes? Y de eso es de lo que vamos a hablar. A lo largo de la historia de la humanidad hay seres humanos que en realidad sus vidas eran ordinarias, pero a partir de un encuentro con Jesucristo, de ese contacto que tienen con Él, su vida se han transformado en vidas extraordinarias. Y su ejemplo, pues ha hecho eso, inspirar a otros. El apóstol Pablo es precisamente una fuente de inspiración. Sabemos, claro, que Jesucristo pues es nuestra principal fuente, nuestro modelo, pero él era Dios, ¿verdad? Él era Dios contenido en un cuerpo de un ser humano. Pero Pablo era un cristiano como nosotros, ¿verdad? De carne y hueso. Ahora sí que él tuvo la experiencia de vivir en una religión y después tener un encuentro con Jesús, y eso fue lo que transformó y cambió su vida para siempre. Y espero que también la vida de muchos. Yo, el primer libro que leí cuando era recién convertido, unos poquitos meses después, fue el libro de Romanos. Y yo me acuerdo que lo leía y lo volví a leer y muchas cosas no le entendía, ¿verdad? Poco a poco con el tiempo le fui entendiendo más. Cada uno de los que estamos aquí debiésemos aspirar a ser personas que influencien a otros seres humanos que nos rodean, todos. Como cristianos estamos equipados para eso. Nuestro llamado que tenemos de Cristo Jesús es para eso, es para influenciar y para inspirar a otros en nuestra vida. Y de tal manera que nosotros no solamente somos salvos, tenemos la experiencia de la salvación, sino que también tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, como ya vimos en predicaciones anteriores, Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, para poder ser luminares en medio de este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Y eso debe de ser motivo más que suficiente para inspirar a alguien más. ¿Okay? Ahora, en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy de Filipenses capítulo 3 versículos 1 a 16, Pablo, ¿verdad? Empieza diciéndoles ahí a los cristianos de la iglesia de Filipos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esta primera parte, por lo demás, es una frase de conexión que habla, ¿verdad? De lo que hemos venido diciendo. El reto de vivir una vida cristiana, hermanos, es muy grande. El reto de vivir como ciudadanos del cielo. ¿Se acuerdan? Porque eso ya lo estudiamos. Nosotros, además de que somos ciudadanos mexicanos, y que por cierto, hoy hay que ir a votar, los que todavía faltemos, que es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de este país. Bueno, como ciudadanos del cielo, tenemos que ser personas que seamos luminares, es decir, que vivamos de una manera santa, personas que testifiquemos de Cristo, personas cuyos valores más importantes no sean los valores terrenales, sino sean los valores celestiales. Entonces, ser ciudadano del cielo, hermanos, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, y eso es a lo que nos ha invitado Pablo. Entonces, cuando Pablo y obviamente Dios, ¿verdad? Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando Pablo dice gozaos en el Señor, recuerden, ¿verdad? Que independientemente de cuáles sean las circunstancias que tengamos, Dios, el Espíritu Santo en nosotros está produciendo ¿qué?
Gozo, ¿verdad? Uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo. Entonces, sin importar las situaciones en las que vivamos, de alegrías, de tristezas, ahora que a lo mejor tu equipo favorito no quedó campeón, de que estás enfermo, de que te falta economía, a pesar de todo eso, tenemos que estar gozosos, ¿verdad? El Espíritu Santo lo está produciendo a nosotros. Pablo dice también, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Este primer versículo es un versículo de introducción, ¿ok? Y Pablo, para el tema que va a decir a continuación, ¿cuál es el tema? Bueno, cuando nosotros leemos este pasaje del 1 al 16, vamos a encontrar tres características de un cristiano que inspira a otros, ¿ok? Pablo menciona aquí, en las palabras que él dice, vamos a descubrir tres características que inspiran a otro. Pero Pablo empieza, ¿verdad? Después de este primer versículo de introducción, en el versículo 3, Pablo va a empezar, que es el primer punto del sermón. Él empieza haciendo una amonestación o una exhortación a los creyentes, ¿ok? Pablo empieza diciéndoles en el versículo 2 la exhortación, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, vamos a ver, fíjense cómo Pablo pasa de un lenguaje suavecito, ¿verdad? De un lenguaje amoroso, llamando a los hermanos allá de Filipos, hermanos, ¿ok? Pasa de un lenguaje amoroso a una exhortación, hermanos, bastante fuerte, bastante severa. Les dice Pablo tres veces la palabra guardaos. Dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces uno puede decir, ah, caray, ese Pablo, ¿verdad? Les acaba de decir palabras bonitas, palabras amorosas y ahora les está dando una exhortación, un mandamiento. La palabra que aquí se traduce como guardaos quiere decir tengan cuidado, vigílense, cuídense a sí mismos. ¿De quiénes? De los malos obreros, primero dijo de los perros, también dijo de los mutiladores del cuerpo. Pareciera que Pablo se refiere a tres personas diferentes o a tres tipos de gente, pero en realidad no. En realidad Pablo se está refiriendo a un solo grupo de personas que tiene estas tres características. Y ese grupo de personas son los judaizantes. Son aquellas personas que decían ser cristianas, es decir, que decían creer en Jesucristo, que decían creer y pensar que la salvación es únicamente por medio de la fe. Eso es lo que ellos decían, ¿verdad? Para infiltrarse en la iglesia de Filipos. Pero en realidad ellos les estaban diciendo a las personas, además de creer en Jesucristo, para que tu salvación sea completa, tú necesitas hacer las obras de la ley. Entonces, cuando Pablo se refiere a ellos, ¿verdad? Como los mutiladores del cuerpo, esto nos da el indicio de que se refiere a los judaizantes. Porque los judaizantes, ¿qué les decían a las personas? Para que tú seas salvo, además de creer en Jesucristo, necesitas circuncidarte. Y necesitas no solamente circuncidarte, necesitas también guardar las obras de la ley. Tienes que guardar los días de reposo, tienes que guardar las lunas, tienes que guardar las fiestas solemnes y los requisitos. Entonces, por esa última frase del versículo 2, Pablo se está refiriendo a los judaizantes y que, por cierto, además de que eran judaizantes, Pablo les dice perros. Oh, caray, ¿qué palabra tan fuerte es esta? Hoy en día los jóvenes, incluso hasta en los memes sale, ¿verdad? Y suena chistoso, ¿no? Ahí en los memes de hoy en día, que por ejemplo cuando alguien le dice a otra persona, ¿verdad? Oye, ¿quieres hacer esto? Y la persona no quiere hacer, y dicen por ahí los jóvenes en broma, oblígame, perro, ¿verdad? Y ay, qué bonito, suena chistoso. Pero ¿qué creen? Esta palabra perro no se refiere para nada a ese animalito doméstico. Es más, yo tengo un chihuahuita, ¿no? Y antes tenía dos. O sea, no se refiere a ese animalito, a lo mejor usted tiene otro perrito. No, no se refiere a eso. A ese animal doméstico se refiere a perros salvajes.
propiamente a chacales, como dice Isaías, dispuestos a atacar, dispuestos a destrozar con tal de salirse con la suya, ¿ok? Estos perros a los que se refiere Pablo son los falsos maestros o bien personas, falsos creyentes que se infiltran en las iglesias cuyo único objetivo es sacar provecho de ellas, devorar a las iglesias, pero cuando digo devorar no me refiero a decir que lo va a morder a usted o que me va a morder a mí, sino que me refiero a que sacar un beneficio de los cristianos, ¿ok? A eso se está refiriendo Pablo, a sacar ventajas económicas. Bueno, ¿qué es lo que buscan estos falsos maestros, estos falsos cristianos? Son codiciosos, son desvergonzados, pero a la palabra que usa Pablo, perro, también significa que tienen una astucia. Los perros, hermanos, tienen un instinto bastante desarrollado. Entonces, Pablo, fíjense todo lo que quiere decir esa palabra para referirse a un grupo de personas. También Pablo los califica como malos obreros. Un mal obrero es una persona que trabaja para servir, entre comillas, a la iglesia, pero en realidad no lo hace por amor a Dios ni por amor a las personas, lo hace porque busca lo suyo propio. Pablo se refiere a ellos allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11, como personas que no buscan el bien de la congregación, buscan su propio bien. Quieren recursos económicos o quieren reconocimiento o quieren, ¿verdad?, algo diferente. Muchos de ellos, al ser inconversos, bueno, pues se dejan llevar por todas las pasiones humanas y abusan de ellos y abusan de la ingenuidad de los hermanos, ¿ok? Esos son a los que Pablo se está dirigiendo. Entonces, fíjense bien, cuando Pablo tiene en mente, ¿verdad?, esta exhortación, se los dije en un mensaje anterior, pues no es porque Pablo estuviera imaginándose cosas, no, él ya había sufrido todo esto. ¿Se acuerdan en la iglesia de Galacia? Que ya estudiamos esa carta aquí todos nosotros. En la iglesia de Galacia precisamente ese era el problema, ¿verdad? Que los judaizantes habían llegado a la iglesia de Galacia y habían enseñado un evangelio diferente. Y los gálatas, bueno, algunos de ellos, Pablo les llama, ¿verdad? Oh, gálatas insensatos, ¿quién nos engañó? ¿Quién los fascinó? Bueno, la palabra que dice Pablo allá en Gálatas es bien fuerte, dice, ¿quién los embrujó? ¿Verdad? Para que dejaran de creer el evangelio de la gracia que yo les enseñé y empezaran a creer el evangelio de la gracia más las obras. Entonces, esta exhortación que hace Pablo, hermanos, es bastante fuerte, ¿ok? Ahora, esta exhortación que hizo Pablo para los cristianos de Filipos es una exhortación que también aplica para nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando les dice Pablo 3 veces, guárdate de los perros? Guárdate de los malos obreros, guárdate de los mutiladores de la carne, es decir, de la gente que piensa que tienes que hacer obras de la ley aparte de creer de por fe para que tú te puedas salvar. Bueno, lo que Pablo nos está enseñando aquí, guiado por el Espíritu Santo, es que tú y yo no tenemos que consentir ni convenir tener siquiera comunión con este tipo de personas, ¿verdad?, que tienen una doctrina diferente. Y a veces nosotros sin saberlo, pues ahí estamos, ¿verdad?, escuchando o viendo o leyendo libros de personas que son falsos maestros o bien de personas que se infiltran en las iglesias, pero que su actuar, que su conducta es diferente, ¿verdad? Es distinta, ¿ok? Cuando algún cristiano te habla mal de otro hermano, y normalmente eso se hace, no te hablan mal de cualquier hermano, sino normalmente te hablan mal de alguna persona que está en autoridad. Entonces, pues tú no te tienes que quedar callado, tú tienes que hablar con esa persona que está haciendo este tipo de cosas y exhortarlo a que no lo haga y que enfrente, ¿verdad? Si es que hay algo que tenga que hablar con esa persona, ¿ok? Porque si no, esto poco a poco se va haciendo una grieta, se va haciendo más grande y eso puede causar o causa divisiones dentro de las iglesias, ¿ok? En el versículo 3, Pablo menciona el contraste, ¿verdad? ¿Cuál es el contraste? Pablo dice en el versículo número 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, a diferencia de los falsos maestros a los cuales le dije a los hermanos que se cuiden de ellos, Pablo dice, más nosotros, refiriéndose a los
buenos maestros. Y ahí obviamente se incluye Pablo, a Timoteo, a Epafrodito, a Silas, a los demás hermanos. Y dice, estos hermanos, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando Pablo dice la circuncisión, no está refiriendo nada más a que él es judío, sino a la verdadera circuncisión. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Voy a apelar un poquito a su memoria. Cuando estudiamos nosotros Romanos, Pablo les decía, ¿verdad?, a los creyentes en Roma, no solamente los que son descendientes de Abraham, es decir, los judíos, y que se han circuncidado son hijos de Dios, sino aquellos que hemos sido circuncidados como espiritualmente, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una circuncisión espiritual, y no es una circuncisión hecha en una parte de nuestro cuerpo, sino es una circuncisión del corazón. Espero que se acuerden de esto, lo estudiamos a mucha profundidad. Entonces, cuando Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, quiere decir, nosotros realmente creemos en Jesucristo, somos salvos, somos hijos de Dios. Luego dice, los que en el Espíritu servimos a Dios, es decir, aquellos que realmente sirven a Dios por amor a Dios, sirven a Dios por amor a los hermanos. Y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que hacen, no lo hacen para su propia gloria, no lo hacen para buscar un reconocimiento, no lo hacen para que digan, ay, qué bueno es Pablo, qué bueno es Timoteo, no, sino que todo lo que hacen, lo hacen para únicamente buscar la gloria de Dios, para que la gente, los cristianos puedan decir, lo que usted hace, lo que usted vive, hermano, es para la gloria de Dios, y eso inspira a otros a vivir y a servir para Dios. ¿Ok? Y lo último que dice Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne quiere decir, para Pablo yo no confío en mis propias capacidades, en mis propias habilidades, sino yo lo único que hago es confiar espiritualmente en lo que Dios quiere que yo haga. El segundo punto de este mensaje, Pablo empieza a hablar y a extender la última frase del versículo 3, es decir, de confiar en la carne. Pablo dice, de los versículos 4 a 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿ok? Nuevamente en oposición, ¿verdad? Contra los falsos maestros, contra los judaizantes, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué creen? No, esos judaizantes, dice, no me llegan. Y Pablo no lo está haciendo en una actitud orgullosa, sino lo está diciendo de una manera espiritual. Dice, si alguno de ellos piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y en Pablo empiezan a partir del versículo 7 a enunciar, ¿verdad?, aquellos privilegios que él tenía por ser judío, y no solamente por ser judío, sino por su propia experiencia personal. Pablo empieza a decir lo siguiente: fui circuncidado al 8º día. Ustedes saben que en la ley decía, ¿verdad?, que todo hijo varón al 8º día tenía que llevar ese papá, esa mamá, llevar a ese niño con el sacerdote. Y el sacerdote que le practicaba la circuncisión. Entonces Pablo dice, fui circuncidado al 8º día. Obviamente esto no lo hizo Pablo, ¿verdad? Como recién nacido, sus papás lo hicieron, pero eso fue parte de la herencia que tenía Pablo. Él en su cuerpo cumplió la ley, ¿ok? Circuncidado al 8º día. Segundo, del linaje de Israel. ¿Okay? ¿Qué quiere decir del linaje de Israel? Que él venía, obviamente, ¿verdad? Todos sus antepasados venían desde Israel, desde Jacob. Él podía seguir, ¿verdad?, generación tras generación hasta llegar a sus padres y a él, que él pertenecía a Israel. ¿Ok? Luego dice así, de la tribu de Benjamín. Hombre, hermanos, ustedes saben que de las 12 tribus de Israel, 10 de esas tribus pues eran bastante contrarias a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? El reino del norte. Y solamente 2 tribus seguían a Dios o trataban de seguirlo a Dios. Una de esas tribus era la tribu de Benjamín, es decir, de la tribu que normalmente se mantenía más fiel a Dios. De hecho, la tribu de Benjamín, y que pertenece al reino del sur, fue la única tribu donde había reyes buenos. Todos los reyes del norte fueron reyes que malos. Así lo dice la escritura, no lo digo yo. Y entonces Pablo está diciendo, soy de esa tribu, es decir, mi legado, ¿verdad?, que yo traigo es de pertenecer a la tribu que había permanecido más, de las tribus que eran más fieles a Dios.
Y luego dice Pablo, en la cuarta característica de su linaje, hebreo de hebreos. Es decir, en la línea ascendiente de Pablo, no había ninguna persona directamente de él que tuviese mezcla, ¿verdad? De africano, de europeo, de algo, de alguien que no fuera judío como él. Y hermanos, eso, créanme que para Pablo, como dice él, si alguien confía en que es judío, dice, ¿qué crees? Pues mira todos mis privilegios que yo tengo como judío, ¿ok? Y después, a partir de que dice de hebreos, Pablo empieza a hacer referencia de sus privilegios, pero ya no como por su linaje, sino ya empieza a hablar de sus propios esfuerzos humanos. Y lo que Pablo dice es, en cuanto a la ley, fariseo. Nosotros cuando leemos que Pablo era un fariseo, nos referimos, pensamos siempre, ay, ese Pablo, ¿verdad? Era nada más un legalista, y no. La palabra fariseo quiere decir separado. Y los fariseos era una de las dos grupos que convivían en el pueblo de Israel, que eran los grupos que estaban en el poder. Era la gente que conocía perfectamente las escrituras. Para ser un fariseo, hermanos, no de cualquiera que sea, ay, bueno, yo quiero ser fariseo, ¿no? ¿Dónde me escribo? ¿Dónde me apunto? No, no. Para ser fariseo tenías que ser, además de obviamente ser judío y cumplir con todos estos privilegios que Pablo tenía, ser de alguna de las tribus de Israel, de todo el linaje, etcétera, ser circuncidado, tú tenías que conocer perfectamente la ley y los profetas. Así de sencillo. Prácticamente Pablo, para ser fariseo, era un doctor en la ley. Es decir, conocía, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, particularmente toda la ley, ¿ok?, contenida en el Pentateuco, y todos los profetas los conocía a la perfección, ¿okay?, para poder ser un fariseo. Si no, no podía ser fariseo, ¿ok? Y un fariseo era una persona que cuando nosotros llegamos a los tiempos de Jesús, bueno, Jesús habla de ellos, ¿verdad? Aunque muchos de los fariseos a los cuales Jesús se refería, allá en los evangelios, que les decía que eran sepulcros blanqueados, que enseñaban una cosa y vivían otra, que no tenían piedad, que no tenían compasión. Bueno, esos eran los fariseos de tiempo de Jesús, es decir, ya estaba totalmente desvirtuado la vida, es decir, lo que ellos vivían de lo que ellos conocían en cuanto a la ley, en cuanto a aplicar la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces, pero ser fariseo en los tiempos de Pablo era todo un logro personal. Además, Pablo, en otra sección, ¿verdad?, que él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, es decir, a los pies del mejor maestro que había en Israel en aquellos tiempos. Ni nada más ni nada menos. Y Pablo sigue diciendo, por mi propio esfuerzo, dice, yo era, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, no solamente era un fariseo que hablaba y decía, no, cualquier opositor que surgiera en el pueblo, ¿verdad? Como en ese momento era el cristianismo para la religión de los judíos, ¿qué dice Pablo? En cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia, es decir, yo atacaba a esas personas que querían meter, en aquel tiempo, pensaba Pablo, ¿eh?, falsas enseñanzas. Querían meter su religión en medio del pueblo y con ello convencer a la gente de que dejaran la fe de Moisés. Entonces, todo es lo que hacía Pablo. Pablo dice finalmente, otro esfuerzo, otro logro de su esfuerzo humano, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nosotros sabemos que no hay nadie que pueda cumplir los 613 mandamientos de la ley. ¿Eso es correcto? No hay nadie. Pablo, aunque fuera fariseo, tampoco quiere decir que era perfecto. O sea, el Pablo también se equivocaba, también tuvo sus errores como cualquier ser humano. Pero cuando Pablo dice que en cuanto a la ley era irreprensible, quiere decir que Pablo cumplía fielmente con todos los requisitos ceremoniales de la ley. Se circuncidó al 8º día, guardaba los días de reposo, guardaba las nuevas lunas, participaba en las fiestas, en fin, no comía, era kosher, ¿verdad? No comía, ¿verdad?, puerco, avestruz, conejo, camarones, en fin, guardaba la ley. A eso es a lo que se refiere Pablo, a que él guardaba la ley en cuanto a todos aquellos aspectos, ¿verdad?, externos de la ley. Pero no quiere decir Pablo con que fuera irreprensible que él era perfecto, ni mucho menos que fuera salvo, porque para un judío la salvación viene por guardar todos los mandamientos de la ley. Y obviamente no hay nadie que se pueda salvar por guardar todos los mandamientos de la ley. De hecho, es imposible guardar todos los mandamientos de la ley. Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice que es irreprensible. Ahora, ¿esto cómo aplica para nosotros?
Pablo, ¿sí?, da dos tipos de privilegios. Unos que heredó por ser judío de su linaje, de sus papás y de sus antepasados, y otro tipo de cosas que él tenía por su esfuerzo humano. Como cristianos, a veces nosotros nos sentimos orgullosos, decir, bueno, pues es que yo provengo de buena familia, ¿verdad? Mi papá es el pastor perenganito de tal, o mi abuelo era pastor, o soy una familia de abolengo, soy aquí de los más famosos, ¿verdad? De la colonia Reforma Iztaccíhuatl, ¿no? Ya tenemos aquí 50 años, somos de alta alcurnia, etcétera. Bueno, Pablo lo que está diciendo es, no tienes que confiar en esos privilegios que tú tienes por lo que has heredado, ¿ok? Y tampoco, dice Pablo, tampoco tienes que confiar en ti mismo por aquellas cosas que tú has logrado con tu esfuerzo personal, ¿ok? Lo que tienes que hacer, y es lo que va a decir en los siguientes versículos Pablo, es que tanto tu linaje, es decir, las características que tú heredaste, como tus esfuerzos personales, ahora los tienes que enfocar para servir a Cristo y para darle la gloria a Cristo Jesús. Pero para que eso ocurra, primero tiene que pasar lo siguiente. Tienes que tener una nueva mentalidad. En los versículos 7 y 8, si me ponen la siguiente lámina, encontramos que Pablo ya ahora, después de 30 años de ministerio, porque más o menos es lo que ya llevaba Pablo, ¿verdad?, cuando estaba escribiendo esta carta a los hermanos de Galacia, desde que él conoció a Cristo Jesús allá en el camino de Damasco, a este tiempo que está escribiendo Filipenses, él ya llevaba unos 30 años de ministerio. Pero para que Pablo pudiese decir lo que va a decir, Pablo primero tuvo que cambiar su mentalidad. ¿Cuál era la mentalidad que tenía Pablo? Bueno, nosotros la encontramos en los versículos 7 al 8, la primera parte. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, refiriéndose a estos, a sus privilegios como heredero, ¿verdad?, que él tenía por ser judío, como aquellas cosas que por su esfuerzo personal él era, dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo menciona aquí en este versículo número 7 que como cristiano aquellas cosas, ¿verdad?, su herencia, su grado religioso, todas esas cosas son una pérdida. ¿Ok? ¿Usted, hermano, alguna vez ha perdido algo? Ha perdido algo, pero algo valioso, ¿no? Alguien puede decir, bueno, es que perdí 10 pesos. Bueno, sí, 10 pesos son algo valioso, pero ¿han perdido realmente algo valioso? Yo creo que todos hemos perdido algo valioso, aunque a veces no lo consideramos así, aunque no lo tengamos presente. Bueno, Pablo menciona que todas esas cosas, su linaje, su herencia, ser de una tribu fiel a Dios, ser hebreo de hebreos, ser un fariseo, ser un perseguidor de la iglesia, cumplir, ¿verdad?, con requisitos que marca la ley, todas esas cosas, dice, todas esas cosas las tengo como una pérdida. Bueno, ¿qué es una pérdida? Imaginémonos que usted, por ejemplo, empieza un negocio, ¿no?, el que usted quiera, y dice, bueno, yo en este negocio le voy a invertir 10 pesos. ¿Okay? Perfecto. Usted puso 10 pesos para hacer su negocio. ¿Pero qué cree? El primer mes, en lugar de tener ganancias, es decir, en lugar de tener, invirtió 10 pesos, en lugar de tener 11 o 12, caray, usted ya tiene nada más 8. Perdió 2, ¿verdad? ¿Ok? El siguiente mes, ahí en su negocio, en lugar de que usted venda 13, 14 o 15, vende 6. Caray, pues ya volvió a perder otros 2, ¿verdad? Y así se va hasta el momento que dice, pues ya perdí todo lo que tengo. Y bueno, ahora para que este negocio siga, pues no solamente ya perdí los 10 iniciales que invertí, tengo que sacar de mi bolsa otros 10 pesos. Eso es una pérdida. Cuando Pablo habla de pérdida, Pablo, la imagen que él tiene es de algo que naufraga. Por ejemplo, cuando Pablo, ¿se acuerdan allá en Hechos 28, que él narra que él tuvo un percance, él naufragó, y ahí en la nave se cimbraba de tal manera que tuvieron que tirar todo lo que llevaban en esa nave? Tiraron semillas, tiraron muebles, tiraron todo para que esa nave se mantuviera a flote, porque ellos lo que no querían era que se perdieran vidas humanas.
esa nave perdió en valor muchísimo más de lo que costaba la propia nave. Eso es una pérdida, ¿ok? Ahora, usted piensa, ¿sí?, que todas aquellas cosas, su herencia, su linaje, su reconocimiento, algunos cristianos dicen, no, pues es que mi apellido es de abolengo, ¿verdad? Ok. Nadie se apellida Hernández, o nadie se apellida Martínez, o nadie como nosotros, ¿verdad? Los Martínez, los Hernández, los Juárez, o cualquier otro apellido. Todo, hermanos, Pablo dice que todo eso él lo estimaba como pérdida, con tal de tener un conocimiento en Cristo Jesús, y agrega, ¿verdad?, mi Señor. ¿Ok? Y quiero aclararles algo, hermanos. Aunque las cosas que menciona Pablo en los versículos 5 y 6 en realidad no sean malas, ¿verdad? O sea, que tú seas de un buen linaje, no es malo. Aunque tengas herencia, no es malo. Aunque tengas riquezas, porque Pablo era como fariseo, él era un ciudadano romano y hacía negocios. Y Pablo era una persona de recursos. Nada de eso es malo, ¿ok? Todo eso no es malo. A pesar de que no sean malas esas cosas, y tampoco su esfuerzo personal, el que él quisiera saber más de su religión y tener un cargo de liderazgo, todo eso no era malo, ¿ok? A lo que Pablo estaba diciendo que todas esas cosas tenían un valor de 0 o doble 0 o 3 ceros. No tenían valor, haciendo una comparación con el privilegio de conocer a Cristo Jesús, con el privilegio de haber sido rescatado de la muerte, del pecado, de la condenación eterna, y ahora conocer a Cristo Jesús de una manera personal. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo, ¿ok? El que una persona sea conocida por Dios, el que tú seas un hijo de Dios, hermano, hermana, vale más que todos los reconocimientos que tú tengas, que todos los logros que tú como persona puedas lograr en cualquier ámbito, personal, deportivo, familiar, en lo que tú quieras, que tú hayas sido conocido por Dios, vale más que todo eso, hermano. ¿Sí? Vale muchísimo más, porque el que tú hayas conocido a Dios, mejor dicho, que Dios te haya conocido a ti y que te haya rescatado, va a tener un valor y una bendición para toda la eternidad. Todo lo material, todos tus logros aquí en la tierra, hermanos, aquí se van a quedar. No te vas a llevar nada. Los cristianos cometemos errores en la educación de nuestros hijos. Siempre pensamos, ¿sabe qué? Mi hijo, ¿verdad? Que estudie en las mejores escuelas, que tenga los mejores maestros, etcétera, para que sea el mejor médico, el mejor doctor, el mejor abogado, el mejor que tú quieras. Y no les enseñamos lo más importante, ¿sí? A que sean verdaderos cristianos, a que su vida sea para Dios. No les enseñamos eso. Y eso es lo más importante, ¿sí? Los preparamos, ¿verdad?, para, según nosotros, para que salgan adelante, para que luchen, para que triunfen. Porque no tenemos la mentalidad de Jesucristo, ni tampoco la mentalidad de Pablo. Pablo decía, todo eso para mí es pérdida. Eso ya no tiene valor, ¿ok? En comparación de conocer a Cristo Jesús. Ahora, a veces nosotros decimos, bueno, es que yo vengo de tal religión, ¿no? Y ya decimos, normalmente en México pues es la religión popular, la católica, y decimos, no, ya no quiero saber nada de eso, ¿eh? Cuando en realidad Pablo utilizaba todos sus conocimientos de haber sido fariseo para explicar a los judíos lo que era la verdadera salvación por medio de la gracia de Dios. Por ejemplo, si tú fuiste católico y creías que para tu salvación era necesario todas las obras de la ley, bautizarte, confirmarte, se llaman medios de gracia, ¿ok? Bautizarte, confirmarte, hacer la primera comunión, casarte, que te unjan, ¿verdad? Ahí cuando ya estás a punto de morir, etcétera, etcétera. Todos esos son medios de gracia, más creer en Cristo Jesús. Hermano, pues tú tienes un conocimiento bien valioso. Tú le puedes enseñar a una persona de corte católico que todas esas cosas, más las peregrinaciones y todas las demás rituales, no te sirven. ¿Quién le puede enseñar mejor a un católico el camino de la salvación que una persona que está en ese contexto católico? Hace rato Javier lo decía pensando en nuestro hermano Simitra, que él conoce el idioma, las costumbres y todo lo de allá. Todo eso lo tienes que utilizar. O sea, no es para que ese conocimiento que tú tengas, bueno, yo ya como ahora soy cristiano, todo eso ya no sirve. No, sí sirve, siempre y cuando lo estés utilizando para la gloria de Dios, ¿ok?
Entonces, eso es algo importante, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿ok? Ahora, Pablo con esta mentalidad de que todas las cosas ahora son consideradas como una pérdida, con tal de haber sido conocido en Cristo Jesús, Pablo cambió su mentalidad, ¿ok? Y lo siguiente que cambió Pablo fue su confianza, su fe. Pablo dice, ¿verdad? En el versículo 8 al 11, que es el último punto de este sermón, la nueva confianza que ahora tenía Pablo, ¿ok? Dice el versículo 8, y sobre todo, vamos a hacer énfasis en la segunda parte. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Ok, ahí, la segunda parte. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ok, fíjense bien. Lo que para los judaizantes era muy importante, ¿verdad? ¿Qué era importante para los judaizantes? La ley, guardar las obras de la ley. Pablo dice que ahora todo eso él lo tiene como por basura. Es un contraste, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo aquí quiere decir que eso no sirve. No, lo que está diciendo es que lo que para mí, ¿verdad? Yo ya no lo considero de un valor, para ellos, ¿verdad? Para los judaizantes, para ellos sí es muy importante. Para Pablo era una pérdida, con tal de ganar a Cristo Jesús. ¿Okay? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy médico, soy doctor, soy abogado. Bueno, cuando digo médico y doctor, usted puede decir, es que es lo mismo. Bueno, yo cuando digo médico, me refiero a que tienen una especialidad, alguna de las tantas especialidades. Pero en fin, puede decir, bueno, ahora por conocer en Cristo, mis conocimientos de doctor, de abogado, de ingeniero, de programador de computadoras, todo eso ya no sirve. Lo que yo sé de mecánica, claro que sirve. Y esos conocimientos tú deberías de ponerlos ahora bajo la mentalidad de lo voy a poner a los pies de Cristo para servirle. ¿Quién le puede hablar mejor a un mecánico de Cristo? Pues alguien que tiene su propio oficio. Ahí les va un tip, hermanos. Normalmente a un hombre, para que tú empieces a hablar con él y establecer una comunicación, de lo que le puedes hablar al hombre es de su trabajo. Oye, ¿a qué te dedicas? Ah, no, pues fíjate que yo soy vendedor de seguros. Ah, qué bueno. A ver, cuéntame más. ¿Qué hace un vendedor de seguros? Uy, entonces se va a hablar. Ya cuando menos te das cuenta, ya estableciste una relación. Y eso te va a dar pie para predicarle el evangelio. ¿Ok? Pero a veces dicen, no, pues es que ahora como ya soy cristiano, todo lo demás, así como Pablo, ya es basura, ya no sirve. No, sí sirve, siempre y cuando lo utilices para predicar el evangelio, lo utilices para la gloria de Dios. O sea, Pablo no está hablando aquí, ¿verdad?, de un suicidio intelectual. No está hablando de eso, Pablo, de que tus conocimientos que tienes en matemática, en física, en lo que tú sepas y domines no sirve. No, sí sirve, pero lo tienes que dar un enfoque para Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que Pablo dice es que yo ya no confío, ¿verdad?, en eso. Ahora, ¿en qué voy a confiar? Bueno, Pablo empieza a decir a partir del verso 9, y ser hallado en él, es decir, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es de Cristo, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Bueno, ¿qué más sigue diciendo Pablo? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que ya no confía, ¿sí?, en la ley mosaica, en la ley de las obras, porque la ley de las obras no le va a dar la misma justicia que le dio Cristo, ¿ok? Recordemos un poquito de historia. Hermanos, ¿ustedes recuerdan a Abraham? Abraham, el padre de la fe. ¿Y qué dice la escritura acerca de él? Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, es decir, por la fe de Abraham, Dios le dio, lo hizo justo, ¿verdad? Es decir, lo justificó porque nunca cometió pecados, no, lo justificó por su fe, porque él le creyó lo que a Dios decía, ¿verdad? Entonces, la fe es lo que justifica. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. Dice, antes yo creía que lo que me iba a justificar era las obras de la ley. Guardar las lunas nuevas, los días de reposo, lavarme 7 veces las manos antes de comer, no comer pescado, bueno, no comer camarón, ostión, conejo, avestruz, águila, ni puerquito, nada, nada. Era kosher. Bueno, ahora dice lo que a mí, la justicia que ahora es por
Cristo. ¿Y qué implica esta justicia? Que esta justicia ya no es merecida por lo que el hombre haga, sino que esa justicia se recibe ahora por fe. Es lo que está diciendo aquí. Una justicia que ahora se recibe por fe. Hermanos, usted es justificado delante de Dios, no porque se porte bien, no porque ya sea un cristiano perfecto, sino porque usted tiene fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por eso es que Dios lo ha nombrado justificado. Es decir, Dios le ha imputado, le ha puesto en su cuenta personal la justicia y la vida perfecta de Cristo. Por eso usted ha sido justificado. No porque usted y yo seamos perfectos. Luego, ¿qué más dice Dios? Pablo dice, una justicia que procede ¿de quién? De Dios, nuevamente, que no es por el esfuerzo humano, que no es por lo que usted pueda hacer o dejar de hacer, sino que es una justicia que Dios se la da al hombre. Dios dice, el hermano Jacinto es salvo porque ha creído en Cristo Jesús y ahora es justo delante de mí, ¿okay? Porque ha creído en la obra que hizo Jesucristo, ¿okay? Y dice, una justicia que se esfuerza en la perfección espiritual. Entonces Pablo no se está contradiciendo con lo que está diciendo anteriormente. Cuando Pablo dice que es una justicia que requiere perfección espiritual, ¿a qué Pablo se está enfocando? Se está enfocando en que una vez que un cristiano ha sido declarado justo delante de Dios, ese cristiano tiene en su responsabilidad algo que se conoce como su santidad progresiva, es decir, algo que empieza, que cae en su responsabilidad, que él tiene que cuidar su vida de vivir, de servir y de ser un ciudadano del cielo, una persona que realmente glorifique a Dios, una persona que sea una luminaria en este mundo. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo, ¿ok? Y Pablo finalmente va a mencionar que ahora él tiene una nueva meta, ¿ok? Ya no tiene la meta que tenía antes de ser fariseo. O sea, Pablo, su meta como fariseo era llegar a ser el fariseo más distinguido, ¿verdad? Es decir, de estar ahí dentro de los principales 72 personas que era el Sanedrín allá, ¿no? Ser ahí el titular, es decir, como aquí en México dijéramos, el jefe del Congreso, ¿no? Regular toda la vida religiosa y política de una nación. Pablo ya no tenía esa meta. ¿Cuál era su meta ahora de Pablo? Bueno, para que nosotros podamos entender cuál era la meta de Pablo, Pablo en su mente tenía una ilustración. ¿Cuál era la ilustración de Pablo? Pablo en su meta, y eso se los digo previamente al leer el pasaje, él tenía en su mente una carrera, ¿sí? Una carrera, ¿sí? En los estadios, a diferencia de los de ahora, no era un círculo, ¿sí? O no sé el nombre es técnico, ¿verdad? Pero no es un círculo exacto, es un óvalo, y obviamente con 8, 10, 12 carriles, sino en aquel tiempo las líneas eran rectas, ¿eh? Y sí, había corredores, 4, 5, 6, pero eran líneas rectas. Normalmente corrían 187 metros. ¿Okay? Y esa era la carrera. En cada carril estaba un competidor. En donde empezaba, ahora sí que en la línea de inicio, para que el corredor agarrase vuelo, ponían piedras lisas, y en eso recargaban, ¿verdad? De esta manera, su pie de atrás, los atletas, en una piedra, y salían corriendo. Esa es la ilustración que Pablo tiene en mente cuando va a decir estos versículos. Y además Pablo lo que también tenía en mente era lo siguiente. Esos corredores no corrían nada más porque sí, ¿no? Esos corredores tenían un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Llegar en primer lugar. Los ganadores de las carreras recibían un premio de unos 500 dracmas, ¿va? Ay, luego ustedes búsquenlo, pero era una cantidad bastante buena de dinero. Pero no solamente recibían 500 dracmas por ganar, también, ¿sabe qué pasaba con ellos? Ellos ganaban el derecho a ser mantenidos de por vida por el gobierno, a todo dar, ¿no? Ya tenían ahí su ingreso seguro, ¿ok? Y obviamente pues les daban ciertas distinciones, por ejemplo, en el teatro, en el anfiteatro, tenían un lugar especial para los deportistas que ganaban los premios. Eso es lo que Pablo tenía en su mente cuando hace esta ilustración, y que también la usa, por ejemplo, allá cuando escribe a Timoteo. Bueno, cuando estudiemos Timoteo veremos lo que implica, pero aquí lo que implica Pablo es lo siguiente. Dice, versículos 12 al 15, la nueva meta de Pablo. Dice,
no que lo haya alcanzado, es decir, la perfección espiritual que había mencionado en el versículo anterior. No que yo ya haya alcanzado esa perfección espiritual, esa madurez, ni que ya sea perfecto. Hay perfección aquí en esta tierra completa, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ok, vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Aquí en estos versículos, Pablo habla de su estado de ánimo. Primero, Pablo dice, hermanos, yo no he alcanzado la perfección total, ¿sí? Pero me estoy esforzando para hacerlo, ¿ok? Es decir, estoy cuidando mi santidad progresiva, ¿ok? Mi estado, dice Pablo, tampoco pretendo, y fíjense cómo les dice hermanos, ¿verdad? Vuelve Pablo a hablar de esa manera suave. Hermanos, nosotros esta palabra la leemos y en español y así nos quedamos, pero todo lo que implica cuando Pablo les dice hermanos, igual que en el principio número 1 es, somos hermanos porque conocemos al mismo Dios, porque creemos las mismas cosas, porque tenemos la misma fe, porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, porque tenemos la misma comunión, porque todos vamos en un mismo camino, en una misma carrera. Algunos van un poco más adelante, un poco más atrás, pero todo eso es común para nosotros. Tenemos pruebas en la vida, tenemos dificultades, pero a pesar de eso, proseguimos a la meta. Todo eso es lo que implica que somos hermanos en Cristo, ¿ok? Pablo dice, ¿verdad? Yo no he alcanzado la perfección y la voy a alcanzar. A pesar de que él estaba encarcelado, Pablo dice, yo voy a proseguir a la meta, al llamado, ¿verdad? A cumplir, es decir, a hacer su trabajo. ¿Cuál era la vocación de Pablo? Él fue llamado a ser el misionero a los gentiles, pastor de los gentiles. Ese pastor, misionero, fundador de iglesias, pionero que fue Pablo, él tenía un llamado de Cristo de Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Pablo dice, lo voy a continuar con eso. Pablo, acuérdense que pues él no estaba cierto, ¿ah? ¿Cuáles eran él dice ahí en la predicación pasada, Pablo, en lo que yo me ocupo de mis asuntos, es decir, en saber si iba a ser liberado o iba a ser, por otra parte, condenado. Pero Pablo, mientras tenía la resolución de eso, él iba a seguir a su supremo llamamiento, a cumplir su vocación, su llamado. Hermanos, nosotros es igual. Todos los que estamos aquí, al menos que Dios se haya equivocado, a todos los que estamos aquí, Dios nos llamó a servirle en algo. A muchos en algo general, a barrer, a trapear, a ser maestro, a ser pastor, a predicador, pero a algunos los llamó a ser misioneros, a ser movilizadores, a evangelizar. Todos tenemos un llamado en Cristo Jesús, todos tenemos que servir. ¿O a poco Dios hizo una excepción con alguno de nosotros? No, ¿verdad? Nuestro llamado general es a servir. Que algunos nos hagamos los sordos no quiere decir que Dios se equivocó. ¿Sí? Pablo en su camino, él se empeñaba, ¿verdad? Se empeñaba a continuar. Muchos de los cristianos, y esta es una prueba de fe, muchos de los cristianos cuando vienen las pruebas, como se lee allá en la parábola del buen sembrador, ¿verdad? La palabra cae sobre 4 tipos de tierras diferentes. Algunas veces la gente escucha la palabra, pero viene la prueba ahí, se va, se aleja, ¿verdad? Porque no era un cristiano verdadero. Las pruebas son para eso, para ver quiénes son cristianos verdaderos y quiénes son nada más simples seguidores. Entonces, algunas personas se van a desalentar con las pruebas, ¿ok? Otros, los verdaderos cristianos, van a continuar. Entonces, Pablo sigue diciendo, ¿verdad?, que su meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, lo mismo que todos. Ahora, tenemos que distinguir entre lo que es una meta en el pensamiento de Pablo y lo que es el galardón o el premio de la meta, ¿ok? La meta, hermanos, era el lugar al que se tenía que llegar. Yo les dije hace rato, las carreras en aquel tiempo eran de 187 metros. Tenía aquí un origen
y el fin, es decir, la llegada eran 187 metros después. Esa es la meta a lo que llegamos. Hermanos, como meta todos los cristianos, si eres un verdadero cristiano, vamos a llegar a la misma meta. ¿Cuál es esa meta? El cielo. ¿No? Todos vamos a llegar al cielo. ¿Porque te lo merezcas? No. Porque has creído en Cristo Jesús, porque has depositado en Él tu confianza. Hermanos, todos los cristianos vamos a llegar al cielo. ¿Ok? Esa es nuestra meta. En lo que llegamos allá, Pablo dice que él se esforzaba, ¿verdad? Estaba trabajando, luchando, cumpliendo con su ministerio. Ahora, ¿cuál es el premio? El premio en las carreras de aquel tiempo, les dije, 500 dracmas, que te mantuviera el gobierno de por vida, un lugar especial, ¿verdad? En el anfiteatro para ver cualquier disertación, cualquier obra teatral, ¿verdad? Cualquier epopeya o tragedia griega o romana, ahí la podías ver. Privilegios. ¿Cuáles son los privilegios para un cristiano? Hermanos, los premios los voy a englobar y no los voy a explicar aquí por cuestión de tiempo. Primero, los cristianos que cumplan su supremo llamamiento aquí en la tierra sirviendo a Cristo Jesús van a ser coadministradores del reino eterno de Dios. Nada más, ni nada menos. Administradores, siervos de Jesucristo para administrar el reino. Y también, ¿qué nos dice la Biblia? También nos dice la Biblia que tenemos recompensas individuales, galardones. Entonces hay galardones, premios para aquellas personas que predican el evangelio, para los pastores que cumplen fielmente su ministerio, para aquellos que son ganadores de almas, para aquellas personas, ¿verdad?, que sirvan fielmente a Jesucristo, para aquellas personas que mueran por la causa de Cristo. Hermanos, ahí está. Eso es lo que Pablo tenía en mente, una meta diferente, ¿verdad? Yo te preguntaría a ti, ¿cuál es tu meta? Cualquiera que sea tu meta, que no sea servir y participar en la obra de Dios, déjame decirte que va a ser una meta chiquita, una meta chaparra. No importa que tú anheles ser el director de la compañía de donde trabajas, no importa que tú anheles ser el más rico de tu familia, no importa que tú quieras ser el presidente de México o de cualquier país del mundo. Cualquier meta humana que te pongas aquí va a ser una meta chiquita comparada con la meta de servir en el reino de Dios, la que tú te pongas. Con esto termino. Charles Spurgeon, que fue un gran predicador, dijo la siguiente frase para las personas que son pastores. Si Dios te ha llamado a ser pastor, no te entretengas en ser príncipe. ¿Okay? Fíjense nada más. Si Dios te ha llamado a ser pastor, no te entretengas en ser príncipe. Hermano, si a ti Dios te ha llamado a servirle, a participar en su obra, no te entretengas aquí, ¿verdad?, en la tierra, en cualquier otra cosa. Cumple tu supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos dejas escrita en ella, Señor. Sin duda alguna, tú quieres que todos los cristianos estimemos aquellas cosas que consideramos importantes, Señor, nuestra herencia, nuestra riqueza, nuestra posición, nuestros títulos. Todo quieres que lo consideremos eso, Señor, como una pérdida, como algo que no tiene ningún valor, con tal de conocer a Cristo Jesús, con tal de haber sido conocidos por Él, con tal de servirte y participar en la obra que tú estás haciendo, no solamente en esta iglesia local, sino en esta ciudad, en este país, o por qué no, Señor, en todo el mundo, porque tú quieres que todos nos involucremos en tu misión que tienes de salvar, Señor, a todo este mundo, a que tu nombre sea conocido en todas las naciones de la tierra, Señor. Padre, solamente tú puedes producir en nosotros el sentir que tuvo Pablo y que fue el sentir de Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, por todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta mañana y por todas aquellas personas que han de ver esta predicación, Señor, por video, de manera regrabada también, que piensen, que mediten, que meditemos, que pensemos, Padre, que cualquier logro, cualquier esfuerzo humano, cualquier reconocimiento aquí en la tierra no tiene ningún valor si no es buscando tu gloria, tu honra. Que podamos pensar, Señor,
como tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre en el cual te damos las gracias en esta mañana. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes.